Mansión del silencio. ¿Alguna vez has sentido el peso del miedo apoderándose de ti? Has entrado en un lugar donde el silencio es tan denso que parece susurrar secretos. Imagina una mansión aislada, una casa con una historia tan oscura que parece devorar a quien se atreve a entrar. La mansión del silencio, con sus pasillos oscuros y paredes que esconden más de lo que aparentan, guarda un secreto macabro. Un periodista valiente, conocido por desenmascarar mentiras e investigar los misterios más aterradores, decide desentrañar este enigma. Pero lo que encuentra puede ser más de lo que puede soportar. Prepárate para una historia donde la adrenalina y el terror se mezclan, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece a cada paso. ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos? El periodista sabía que este sería uno más de sus desafíos, pero no imaginaba que la línea entre la razón y la locura sería tan delgada. Conocido por su valentía y escepticismo, no creía en leyendas ni en fantasmas. Sin embargo, la tarea era clara: investigar las misteriosas desapariciones que atormentaban la mansión del silencio. La casa, construida en una ciudad aislada, era escenario de historias tan extrañas como los propios eventos que allí sucedieron. Nadie se atrevía a entrar, y pocos se atrevían a hablar del lugar. Pero eso no intimidó al periodista, quien, armado con su grabadora y una linterna, se dirigió a la mansión. La pequeña ciudad donde se encontraba la mansión parecía sumida en un silencio incómodo. Las calles, desiertas y mal iluminadas, parecían esconder secretos. Al acercarse a la casa, la sensación de ser observado se apoderó de su cuerpo. El miedo, que intentaba alejar con racionalidad, se infiltraba en sus huesos. Pero la curiosidad, la adrenalina y su insaciable búsqueda de respuestas lo impulsaron hacia la entrada de la mansión. Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido del viento y de las hojas secas cayendo en el patio se volvió distante, y la casa se cerró sobre él como una trampa. El interior de la mansión era helado. No era solo el frío de la noche, era un frío que parecía atravesar los huesos. Cada paso que daba, el sonido resonaba por los pasillos oscuros. Las sombras parecían moverse, como si la propia casa estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos. El silencio era opresivo, casi como si el aire a su alrededor estuviera cargado con algo que no podía verse, pero sí sentirse. El periodista, por más escéptico que fuera, no pudo negar que algo andaba mal. Una presencia invisible parecía seguir sus pasos. Intentó apartar el miedo, pero este crecía, se expandía, haciendo que cada rincón de la mansión fuera más aterrador que el anterior. A medida que avanzaba por los pasillos en busca de pistas, empezó a notar pequeñas señales, marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Las paredes, cubiertas de papeles viejos y desgarrados, estaban llenas de mensajes crípticos escritos con una tinta roja que parecía reciente. Susurros casi inaudibles parecían provenir de algún lugar lejano, pero al acercarse, la sensación de que alguien se escondía en las sombras se volvía más intensa. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con una sensación de pavor creciente. Pero no podía detenerse. Algo le decía que las respuestas estaban allí, en ese lugar siniestro, y tendría que enfrentarlas sin importar el precio. En una de las habitaciones, encontró una foto descolorida y rasgada por la mitad. El rostro de una mujer sonriente era parcialmente visible, pero el resto de la imagen estaba borroso, como si hubiera sido arrancado a la fuerza. Lo que más le perturbó fue un mensaje escrito detrás de la foto: nunca dejes que los ojos de la casa te vean. El miedo creció, pero la curiosidad lo mantuvo en movimiento. Estaba claro que la casa, o algo en ella, intentaba impedirle descubrir la verdad. Pero por más aterrador que fuera, no podía dejar que el miedo lo venciera. Siguió las pistas, aun sabiendo que eso lo llevaba por un camino cada vez más oscuro y peligroso. Con cada nuevo paso, la casa parecía cerrarse aún más a su alrededor. El sonido de sus propios pasos se volvía más fuerte, pero sabía que no estaba solo. Algo lo observaba. Algo mucho más oscuro que el simple asesino que intentaba encontrar. A medida que la tensión aumentaba, el periodista empezó a notar que la línea entre la realidad y la alucinación comenzaba a desvanecerse. Los ruidos en las paredes, las sombras moviéndose, los susurros en las habitaciones vacías, ya no sabía si estaba perdiendo el control de su cordura o si realmente había algo sobrenatural en la casa. Pero una cosa era segura: ya no podía volver atrás. Las pistas lo llevaron a una habitación oculta, detrás de una puerta parcialmente cubierta por estanterías caídas. Allí las evidencias se hicieron claras: el asesino serial no solo usaba la mansión como refugio, sino también como escenario de sus crímenes macabros. La casa, que debía ser un escondite, se había convertido en un instrumento de tortura. El periodista sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo al darse cuenta de que el asesino estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero lo peor no era el asesinato, sino la idea de que podría estar siendo manipulado por la propia casa.
Se había convertido en parte de la historia, parte de la leyenda, y la verdad parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, la sensación de ser observado se intensificaba. Ya no sabía si estaba solo en la casa o si sus propios demonios mentales estaban apoderándose de su percepción. Cada habitación parecía más familiar que la anterior, como si estuviera atrapado en un bucle interminable de terror. Lo que buscaba era una respuesta, una explicación para las desapariciones. Pero lo que encontró fue mucho más aterrador, la sensación de que nunca saldría de esa casa. La adrenalina ahora iba acompañada de un miedo profundo, el miedo de que su cordura no resistiera mucho más. Estaba rodeado por el silencio de la mansión, pero al mismo tiempo por la certeza de que el terror nunca cesaría. Cuando el asesino finalmente se reveló, el periodista sintió el peso de la verdad, no estaba solo investigando un misterio. Era parte de él. La figura sombría que se movía entre las sombras de la mansión parecía conocer cada uno de sus movimientos, cada pensamiento. El enfrentamiento final fue rápido y brutal, pero no fue la lucha física lo que lo consumió. Lo que realmente lo destrozó fue reconocer que el mayor enemigo no era el asesino serial, sino el propio miedo que llevaba dentro de sí. El miedo de estar en un lugar donde la cordura ya había desaparecido, donde cada pensamiento, cada movimiento, era una lucha contra algo mayor. El miedo de estar perdido para siempre en la mansión del silencio. El miedo es una fuerza poderosa, capaz de apoderarse de cada centímetro de nuestra mente e impedirnos avanzar. Pero si crees que el periodista de la mansión del silencio tuvo suficiente valor para salir de allí con vida, piénsalo de nuevo. Al fin y al cabo, la verdadera batalla no es contra el asesino serial ni contra la casa maldita, sino contra los demonios interiores que nos consumen. El terror va más allá de las paredes de la mansión, continúa contigo, dentro de ti, como una sombra que nunca desaparece. Y si aún tienes coraje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la verdad, como el miedo, siempre está al acecho, esperando a su próxima víctima. Mantente atento y no te pierdas lo que viene a continuación. La adrenalina apenas comienza.